con el presidente Feijóo ese balance que hará también él mañana sobre el último año. Quiero comenzar también haciendo algunas menciones al discurso de Su Majestad el Rey del día de Nochebuena. El Rey nos representó a todos con un discurso en el que se erigió como portavoz de todos los españoles. Al final, el sentido de Estado del Rey Felipe VI yo creo que debería interpelar a cualquier ciudadano español. Los españoles tenemos mejor rey que presidente del Gobierno. Es una anomalía que la mitad del Ejecutivo se dedique a atacar a la corona, cuando nuestra Constitución establece claramente que la forma de nuestro Estado es una monarquía parlamentaria. Hacer oposición al rey, como hacen algunos socios y la mitad del Ejecutivo, es negar lo que somos como nación. El problema de España no es el rey, es Pedro Sánchez. Y otro año más, los socios extremistas de Pedro Sánchez dieron la nota, atacando a una institución que nos representa a todos los españoles, vivamos donde vivamos, hablemos lo que hablemos o pensemos lo que pensemos. Y Pedro Sánchez no ha defendido al rey ni a la institución. Si el presidente Feijóo fuera presidente del Gobierno de España, sin duda, todos estos ataques hubieran tenido una defensa por parte del Gobierno de España. Y ya hablando del Gobierno de España, es algo que no nos sorprende, nada de Sánchez. Y en el balance que hizo el otro día, yo creo que hay que tener valor para, en esa introducción que hizo del balance del 2024, no mencionar absolutamente nada de todos los casos judiciales que acorralan a su entorno familiar, a su partido y a su Gobierno. Es el responsable político de todo lo que está sucediendo y de todo lo que estamos conociendo y no hizo ninguna mención a nada de estas circunstancias. Al final, el Gobierno de España está más ocupado en defenderse de los casos de corrupción que le rodean que en defender los intereses de todos los españoles. Sánchez está acorralado por la corrupción y ha decidido desacreditar al Poder Judicial que lo investiga, también a todos aquellos medios de comunicación que publiquen todas estas informaciones y también a todos aquellos que lo decimos y lo denunciamos. Los jueces no tienen la culpa de tener que investigar todos los indicios y las pruebas que hay de corrupción en el entorno familiar, político o de gobierno de Pedro Sánchez. Quien tiene la culpa es quien presuntamente ha malversado y se ha enriquecido y además lo hacía en uno de los peores momentos que ha vivido nuestro país, ¿no?, que era durante la pandemia. Está hablando Pedro Sánchez de falta de independencia judicial, él que precisamente nombró como fiscal general del Estado a una ministra de su Gobierno, él que ha nombrado magistrados del Tribunal Constitucional a un ministro de Justicia de su Gobierno y a un alto cargo de su Gobierno, él que no ha tenido ninguna vergüenza en decir públicamente que interpreta que el fiscal general del Estado es su fiscal general del Estado. Hablaba el Gobierno y miembros del Gobierno y del Partido Socialista de que alguien tenía las cartas marcadas. ¿Hay alguien que tenga las cartas más marcadas que el fiscal general del Estado, al que Pedro Sánchez define como su fiscal general del Estado? La prosperidad de la nación no se mide por el bienestar económico de los miembros del Gobierno, sino por el bienestar económico, social y político que tienen los ciudadanos de un país. Y al final tenemos un presidente del Gobierno al que lo que le preocupa es Ábalos y lo que pueda decir y lo que se pueda saber, y no que España tenga la tasa de la Unión Europea mayor de paro. Le preocupa más Aldama y todo lo que pueda decir, por eso se querellan contra él, y no, por ejemplo, que España tenga el mayor porcentaje de tasa de pobreza infantil de Europa, con un 34%. Le preocupa la imputación de su fiscal general del Estado, y no que los jóvenes no puedan alquilar o no puedan acceder a una vivienda. Pero si este año 2024 ha sido complicado para Pedro Sánchez, no parece que vaya a ser mejor, al contrario, parece que lo que viene para 2025 es bastante peor para el presidente del Gobierno. Su mujer, su hermano, su fiscal general del Estado, su ex número 2 en el partido y miembro de su Gobierno, el señor Ábalos, están todos inmersos en procesos judiciales y veremos a ver a lo largo del año 2025 si los jueces deciden abrir juicios orales en todos estos procedimientos judiciales. Hoy hemos conocido una información muy relevante también, que viene publicada en el diario El Mundo, sobre esos WhatsApps que mandaba el señor Ángel Víctor Torres a Koldo, sobre información que únicamente podía tener el Gobierno de Canarias, sobre esos contratos con soluciones de gestión, la empresa La Trama del señor Aldama y de Koldo y de Ábalos, y hemos visto cómo de nuevo se comprueba que el señor Ángel Víctor Torres miente. Mintió en la comisión de investigación del Congreso cuando dijo que no había hablado de nada de contratos de pandemia con Koldo. Mintió cuando dijo que no había hablado ni conocía al señor Tapia, que era el empresario de las PCR.
A la semana siguiente se conoció, a través de sus informes de la UCO, que Ángel Víctor Torres sí hablaba con Koldo sobre los PCR y sí conocía al señor Tapia, le conocían en la trama como Nacho Flashback, y fue a la Comisión de Investigación del Senado en la que dijo que, que sí que hablaba con Koldo de PCRs, pero no de los contratos de mascarillas. Estamos viendo cómo el señor Torres mandaba información reservada de su Gobierno de Canarias al señor Koldo para que se la enviase a su vez al señor Aldama sobre toda esa trama de corrupción con esa empresa de soluciones de gestión. Lo que está claro es que cuando Sánchez vuelva estas Navidades, la justicia va a seguir investigando a todo su entorno, a su Gobierno y a su partido, y desde luego los jueces van a seguir haciendo su trabajo, porque los jueces de este país no persiguen ideologías, lo que persiguen son delitos. Y, por tanto, únicamente aquel que cree que ha cometido delitos puede sentirse perseguido por los jueces o por la Guardia Civil o por la UCO. Pero no solo eso, es que 2025 también será el año, lo ha dicho el presidente Sánchez, de la foto del presidente del Gobierno con un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont. El señor Sánchez ya dijo que, por supuesto, se reunirá con el señor Puigdemont en Waterloo, donde sea. Si el señor Puigdemont le pide que vaya a Waterloo, a cambio de mantenerle en el Gobierno, Sánchez irá. Si el señor Puigdemont le pide que deje el Falcon y que vaya andando en romería, pues al señor Sánchez, que está en modo supervivencia, no le quedarán más razones que ir andando a Waterloo a verle si se lo pide el señor Puigdemont, porque es la única forma que tiene de mantenerse en el Gobierno. Al final, la manera con la que Sánchez ha intentado acabar con el independentismo es cediendo a todas las cosas que le pedía el independentismo. Ya tienen los indultos, tienen la amnistía, es probable que puedan tener el cupo secesionista, hemos visto cómo el presidente Sánchez lo está defendiendo, y al final pues la igualdad para los socialistas y para Pedro Sánchez pasa por quitar la igualdad a todos los españoles. Esto es un poco lo que queríamos comentar antes de tener nuestro comité de dirección hoy, el último del año, y yo ahora me pongo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha dicho que el discurso del rey representa a todos los españoles. Quería saber si la dirección del Partido Popular cree que se puede representar a todos los españoles sin mencionar una sola vez a las 46 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas. Gracias. Mire, yo creo que es evidente que el rey, constitucionalmente, pero además social y políticamente, representa a todos los españoles en esa situación en la que está el rey por encima de todos los poderes políticos. Hay multitud de discursos del presidente Sánchez en el que no menciona a las 47 mujeres asesinadas, y eso no quiere decir que no piense en ellas. Y, por tanto, yo creo que el rey hizo un discurso a la altura de lo que se esperaba, con un sentido de Estado propio y de la dignidad que él tiene. Tiene bastante más dignidad el rey que Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Hola, ¿qué tal? Por favor, quería preguntarle por por las relaciones entre Junts y el Gobierno. Hoy publicamos en ABC que el propio Puigdemont habría rechazado reunirse con Sánchez hace algunas semanas y que le había mandado un mensaje de que no hacía tanto falta una foto como cumplir los pactos, que si quería seguir la Moncloa, que cumpliera con esos pactos. Quería preguntarle un poco qué le parecen tanto esta información como los mensajes lanzados por el propio Puigdemont en las últimas horas. Y también, por otra parte, preguntarle por ese 2025, por dónde irán las leyes del Partido Popular, si podría darnos alguna pista de cuáles van a ser esos flancos que van a explorar, y específicamente si la vivienda, que puso también de manifiesto el rey durante su discurso, si va a ocupar un papel esencial en esas iniciativas. Gracias. Gracias, Emilio. Mira, sobre la cuestión de las relaciones entre Puigdemont y el señor Pedro Sánchez, yo creo que es evidente que si Puigdemont le pide a Sánchez que para mantenerse en el Gobierno se ponga a bailar una jota, pues no le quedarán más narices que bailar una jota. Yo creo que es evidente que Sánchez está cediendo absolutamente a todo con tal de mantenerse en el poder, y por tanto lo estamos viendo continuamente, hasta el punto de que hoy informa ABC que Sánchez estaba en Bruselas, que le pidió reunirse a Puigdemont y que Puigdemont le dijo que no. Al final, quien manda en esa relación es Puigdemont. Al final, quien manda sobre los intereses de los españoles es el señor Puigdemont. Es algo que ya vamos denunciando desde el Partido Popular, desde que comenzó esta legislatura, en la que dijimos que los intereses de España no se negociarían en España, sino con un prófugo de la justicia, como efectivamente estamos viendo. Con respecto a 2025, fíjate que en 2024 hay 15 proposiciones de ley que ya aprobó el Partido Popular en el Senado y que están paralizadas en la mesa del Congreso. Cada vez que el Gobierno dice que no escuchan alternativas ni propuestas del Partido Popular, mienten. Lo que pasa es que las propuestas y alternativas del Partido Popular, las proposiciones de ley que aprueba el Partido Popular en el Senado, están paralizadas en la mesa del Congreso por la señora Armengol,
probablemente porque el Gobierno tenga miedo de que las podamos aprobar y que la oposición escriba en el BOE, como hemos hecho la semana pasada con esas enmiendas que hemos aprobado para ahorrar 6.500 millones de euros a todos los españoles. ¿La vivienda es una prioridad? Por supuesto. Sabéis que tenemos ya nuestra propia proposición de ley que anunciaremos en las próximas semanas, probablemente a la vuelta de las Navidades, y es evidente que es una preocupación para todos los españoles y que ahí está el Partido Popular con todas sus propuestas para que los jóvenes y los que no son tan jóvenes puedan acceder a un alquiler o a una vivienda en propiedad. Hay muchas leyes que tenemos ya presentadas y aprobadas en el Senado y que estamos a la espera de que la señora Armengol deje de secuestrarlas en la mesa, ¿no? Porque al final lo que está coartando a los españoles es de conocer las leyes que presenta el Partido Popular, que han estado aprobadas en el Senado y que están a la espera de poder ser aprobadas en la Cámara Baja. Buenas tardes. Vale, hola, ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, quería preguntarle... madre mía. En primer lugar, por la negociación sobre el pacto migratorio, que ahora mismo está estancada, no sé si después de las cifras que se han conocido hoy, que en las cadenas hemos publicado, por ejemplo, que la ONG Cruzando Fronteras dice que 2024 ha sido el año más mortífero. No sé si cree que después de estas cifras y también la apelación que hizo el rey precisamente a atajar esta crisis migratoria, si cree que es momento de volver a sentarse en la mesa con el Gobierno para retomar estas negociaciones. Y por otro lado, se acaba de conocer una respuesta que ha dado la Generalitat de Valencia al PSOE valenciano respecto a la comida que tuvo el presidente Carlos Mazón ese día. Asegura a la Generalitat que no pagó esa factura, que no puede ofrecer esa factura porque la comida la mantuvo en calidad de líder del PP valenciano. No sé si puede dar alguna explicación al respecto y si cree que tener una comida de ese tipo ese día era lo pertinente. Gracias. Vale, comenzando por el principio, sobre la negociación del pacto migratorio. Mire, evidentemente el rey es conocedor de las cuestiones que preocupan a los españoles y es evidente que la crisis migratoria es una de las cuestiones que preocupan a todos los españoles. Fundamentalmente lo que preocupa es la falta de política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez frente a otros cancilleres socialistas en la Unión Europea que acometen medidas y reformas de corte migratorio para solventar este problema. Sánchez, a pesar de ser el presidente de la Internacional Socialista, no toma esas mismas medidas en nuestro país. El resultado es el que es. Tenemos en nuestro país, España, con una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. Fíjese, es fundamentalmente una cuestión dramática humanitariamente. Por supuesto, hay mucha gente que se lanza al mar llevados por mafias que trafican con sus propias vidas a cambio de dinero y que les llevan a lanzarse al mar. Estas mafias muchas veces les meten en cayucos y les tiran cerca de países que quieren que sean recogidos. Y el Gobierno de España, en lugar de tomar medidas para acabar frontalmente con esas mafias, lo que hace es hacer y promocionar un efecto llamada que lo que ha hecho es que venga mucha más gente y que mucha más gente venga a nuestro país lanzándose al mar y, por tanto, poniendo en riesgo sus vidas. El presidente Feijóo consiguió armar una propuesta de la mano de 12 comunidades autónomas, incluyendo esa firma al Gobierno de Canarias, y el Gobierno de España no quiso saber absolutamente nada. Porque el Gobierno de España está en otras posiciones. Probablemente lo primero que quiere Pedro Sánchez, más allá de la crisis migratoria, es romper el Gobierno de Canarias. Eso es lo que está en su escala de prioridades. Y en ese sentido ha entendido que no hacer absolutamente nada con la cuestión migratoria le puede beneficiar para que se rompa el Gobierno de Canarias, dejando de lado a los canarios, dejando de lado a todos los inmigrantes, muchos de ellos fallecen intentando venir a nuestro país, y poniendo a España en el punto de mira de toda la Unión Europea, porque somos los únicos que no tenemos una política migratoria. Es el Gobierno de España el que tiene que dejar sus intereses partidistas y pensar en todas esas personas y también en el resto de españoles. Es a Pedro Sánchez a quien le corresponde hacer esta cuestión. Y con respecto a la comida del señor Mazón, mire, el Gobierno de la Generalitat ha dado sus explicaciones, la comida no la ha pagado la Generalitat, yo no sé si la ha pagado el partido, los presidentes autonómicos son a su vez, en la mayoría de los casos, presidentes de partido y en ese sentido tienen las propias comidas. Yo creo que se ha hablado mucho sobre esa comida y yo creo que lo que debemos centrarnos ahora mismo es en la reconstrucción de Valencia. Eso es lo que están esperando todos los valencianos.